A ver, ahí está. Cuando aparezca ya para grabar. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, estamos en el ciclo de entrevistas ya. Hoy nos toca hablar con el gran intelectual por el nacionalismo, Antonio Caponeto. Es un honor tenerlo acá y bueno, obviamente darle la bienvenida. ¿Cómo anda, Antonio? Bien, Ulises, gracias, muchas gracias. No, la verdad que gracias a usted por aceptar primero, más que nada, la entrevista. No, por Y favor. bueno, y en segundo lugar, preguntarle cómo viene llevando toda esta vorágine que es la pandemia del COVID. Desde el primer día que empezó, nos decidimos, hablo en plural porque me refiero a mí mismo, a mi familia, a mi grupo de amigos y de camaradas de lucha. Desde el primer día nos decidimos a resistir porque nos dábamos cuenta que esto es una gran patraña, una gran mentira, un gran montaje, un artificio, que a lo largo de los meses fue quedando cada vez más en evidencia y que tuvo su consumación el pasado 29 de enero, es decir, hace 3 días atrás, cuando Fernández, hablando desde el foro de Davos, dice directamente que su política está en concordancia con la del gran reinicio. Esta política del gran reinicio, del gran reseteo, a la que hace mención de manera explícita, fue anunciada por los grandes magnates en mayo del año 2020, Ujú. en la ciudad de Davos precisamente, en donde estaba presente el presidente del Foro Económico Mundial, del Banco Mundial, el príncipe Carlos de Ujú. Inglaterra y otros personajes de la plutocracia internacional. Con lo cual se pone en evidencia de que todo esto, más allá de la existencia real de un virus o de varios, todo esto no es más que a caballo de la existencia de ese virus, un programa temible y terrible para cambiar la normalidad humana y el concepto mismo de naturaleza humana. Como esto, te repito, fue advertido por nosotros, e insisto en el plural, desde el primer minuto que empezó, entonces nos decidimos a resistir. Y resistimos como podemos. Somos insignificantes Davide frente a un Goliat monstruoso y plurifacético. Ujú. Pero creo que la tarea del cristiano es justamente esa, dar testimonio de la verdad oportuna e inoportunamente, con o sin los instrumentos adecuados. Ahora, cuando usted habla de lo que son los instrumentos adecuados, ¿se refiere también a lo que es la importancia tanto de medios como también desde lo que es el combate intelectual de la batalla cultural? Me refiero a que no tenemos los medios proporcionados y suficientes para resistir a este monstruo. Es decir, lo nuestro es apagar un incendio estornudando, pero de Ujú. cualquier manera es nuestro deber de Estado. Dios no nos va a pedir el día del juicio cuenta de nuestros éxitos, sino de nuestras cicatrices. Nuestro deber es librar el buen combate. Dios sabrá si merecemos o no merecemos la victoria. Pero lo que sí sabemos nosotros es que estamos obligados a librar ese buen combate, que es un combate por la fe, por la esperanza, por la caridad. Es decir, es un combate por las grandes virtudes teologales. Es un combate por los grandes trascendentales del ser, el bien, la verdad y la belleza. Es un combate por Dios y por la patria. Y en este combate lo que más importa, insisto, no es el éxito, porque el éxito no es criterio de verdad. Lo que más importa en este combate es el testimonio, es dejar la huella bien grabada de un testimonio, que hay que darlo, insisto, a pesar de los pesares y de la falta de medios o de instrumentos aptos. Ahora, muchos hablan también del tema de la pandemia, dejó al descubierto a las distintas políticas, a los distintos facciones ideológicos, y hoy, por ejemplo, toman como que esto ha dejado al dente que el mundo, tanto político como internacional, divide ahora lo que es el combate entre los globalistas y los patriotas. ¿Usted cree que está bien esa lectura? Este combate viene de lejos, el combate entre los globalistas y los patriotas. Yo hace años escribí un trabajo
un librito que se llama Nueva Era de Acuario y Nuevo Orden Mundial. El capítulo primero de ese libro se llama La destrucción de las patrias por el nuevo orden mundial. Esto fue escrito allá hacia el año 1993 aproximadamente. Y lo primero que hacía para fundamentar la hipótesis de que hay una búsqueda de la destrucción de las patrias por el nuevo orden mundial, lo primero que hice, insisto, fue rastrear los antecedentes de ese globalismo antipatriótico. Y encontré los antecedentes más gráficos, más ilustrativos, en todo el movimiento de la sofística, al cual combatió el ilustre e insigne Sócrates. Así, justamente entre los sofistas aparecen aquellos exponentes de lo que se dio en llamar el apatridismo. Es decir, personas que estaban dispuestos a sacrificar la patria en aras de un mundialismo, de una hegemonía planetaria. Por supuesto que aquellos sofistas, comparados con los actuales artífices del nuevo orden mundial, son personajes nada más que inquietantes e intranquilizantes desde el punto de vista filosófico. Pero como bien dice el refrán, aquellos polvos trajeron estos lodos y un error pequeño al principio es grande al final. Entonces, cuidado con desatender el triste y siniestro magisterio de los sofistas, porque la sofística está viva. La sofística está viva y en cambio la filosofía no da siempre señales de vida. Por eso que se puede engañar a la gente. Se engaña a la gente porque como la gente no tiene el cultivo de la lógica ni el ejercicio de la lógica que da el amor a la sabiduría, entonces permanentemente el poder mundial y aún los poderes locales recurren a sofismas, recurren a estrategias sofísticas y de esa manera engañan a la gente. Hace poco hice una pequeña nota denunciando esta campaña aviesa que parte del gobierno y que se llama Practicar la Cuidadanía. Pues bien, acá tenemos un ejemplo de esta pseudológica, de esta antilógica, de esta recurrencia, de esta apelación permanente a las configuraciones sofísticas. El sofisma del que se parte aquí es del orgullo de la inserción o de la pertenencia a cierto grupo supuestamente escogido o elegido. ¿Cuál sería en este caso ese grupo? El de los despabilados que hacen de fiscales del resto de la sociedad, no solamente de fiscales, sino de acusadores y de fisgoneadores y de acusadores públicos, porque la sociedad sería un peligro, puesto que no quiere aceptar los cánones que el gobierno impone. Entonces aparece un personaje tapado hasta los ojos y diciendo orgulloso o orgullosa de llevar mi barbijo. Aquellos que creemos que es un disparate estar quitándole a la gente la posibilidad de una respiración plena y limpia, quedamos incursos en el grupo de los réprobos. Somos los réprobos que no pertenecemos a ese grupo selecto que nos cuida. Bueno, esto es un sofisma. Es un sofisma que en este caso tiene un nombre que es el sofisma de la recurrencia al orgullo grupal. Pero hay miles de sofismas así. Ahora, los sofismas se imponen precisamente porque no hay un cultivo de la filosofía y porque no hay un cultivo de la ética, no hay un cultivo de la lógica. Es decir, un famoso filósofo ruso, Bochensky, decía que la lógica es como la ética de la inteligencia. Entonces, cuando yo le quito logicidad a un pensamiento, es como si le quitara eticidad a una conducta. Una conducta sin ética es como una inteligencia sin lógica. Entonces, a esos hombres sin lógica y sin ética se los puede llevar de las narices y arrastrar de las narices, aún hacia el abismo, como en este caso, aún hacia el abismo. También está el problema que muchos plantean de que esta pandemia también busca censurar, perseguir, busca silenciar a todos lo que somos los sectores, digamos, porque nos llaman reaccionarios, porque nos llaman locos y conspiranoicos, pero también usted cree, y hasta se ha visto en sectores también que vendrían a ser reaccionarios ante lo que es el establishment, y que nos trataban también igual, atacaban a los sectores que nos llamaban conspiranoicos, y hoy, en la actualidad, usan los mismos algoritmos, las mismas definiciones que utilizábamos nosotros, pero sin embargo nos siguen tratando de como
ojo, tampoco somos ellos. Porque, por ejemplo, cuando uno decía la oligarquía financiera mundial, decían no, están locos y demás. Y además, ahora, esos sectores que nos llamaban locos, ahora para atacar, digamos, por ejemplo, en este caso al gobierno, también usan las mismas definiciones y, y las mismas características que nosotros utilizábamos, digamos. ¿Usted ve también eso como una desventaja o también como una imposición y un aprovechamiento también a seguir atacando al sector nacionalista? Yo creo que es parte de una guerra semántica, es decir, las palabras son tergiversadas, adulteradas, desnaturalizadas y descontextualizadas. Entonces, como parte de esa guerra, se acude o se apela a ciertas muletillas o a ciertos latiguillos que ellos, los enemigos, digamos, saben en qué momento pueden hacer blandir o en qué momento conviene que sean acallados. En el caso que vos ponés, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo, ellos se han llenado la boca hablando de los derechos humanos, por ejemplo. De repente, de la mañana a la noche, sucede que los derechos ceden ante la pandemia, dejando de lado el análisis de la etiología de la pandemia, de la naturaleza, de las características, de las serias y científicas sospechas que existen acerca de si esto es realmente una pandemia o si es pandemia, porque en aras de la guerra semántica, primero la Organización Mundial de la Salud cambió el concepto de pandemia. Pero dejando de lado eso, que hasta por ahí nomás habría que dejarlo de lado, lo concreto es que toda una corriente ideológica que ha dicho sostener los derechos humanos, prácticamente como los teólogos quisieran sostener la existencia de los dones preternaturales en el paraíso terrenal, de repente por boca de un insignificante personajillo, pero con el aval del gobierno todo, sale diciendo que los derechos humanos, supuestamente el culmen de la sacralidad, el sumum de la sacralidad, ceden ante la existencia de la pandemia. Ahora, ni siquiera lo ha dicho este personajillo lamentándose, porque yo podría decir, ay de mí, ay de nosotros, como la propaganda que yo mencionaba recientemente. Yo podría haber encontrado una frase más amable y decir, coopero llevando mi barbijo, colaboro llevando mi barbijo. Exacto. En este momento no puedo convidarte con un mate, pero no, orgulloso de no compartir mi mate, orgulloso de llevar mi barbijo, como si dijera orgulloso de tener metástasis, orgulloso de tener un ano contra natura, orgulloso de tener una colostomía. Es un disparate, es un disparate. O sea, es crearle a la gente un orgullo sobre aquello que no es motivo de orgullo sino de lamento. Y en este caso, la guerra semántica ha llevado a tal extremo de que los derechos humanos sacrosantos, sagrados, indivisos, intangibles, irrefregables derechos humanos ceden ante una omnímoda, omnisciente, omniabarcadora pandemia que nadie sabe dónde está, pero a la cual todo el mundo le teme y le huye. Además de todo, Ahora, esto no es sí, sí, serio. no, sí. Es que, a ver, también justamente usted me levantaba otro punto, que es ahora que vuelve, igual, siempre que el kirchnerismo fue poder, siempre revuelve sobre el pasado, y siempre agarra el tema de los derechos humanos, agarra el tema del proceso de organización nacional también para poder hacer politiquería barata desde lo cultural y todo. Ahora, yo esto lo hablaba con Cecilia Pando, lo hablé en su momento con Nicolás Márquez, lo hablé en su momento con diferentes actores como Victoria Villarroel también, que han hecho esa batalla cultural en aquel momento cuando decían que era morboso el tema de ponerse del lado de lo que era la milicia, de lo que eran todos esos, los militares y demás, lo tomaban como diciendo, bueno, si te pones de ese lado, te quemás, si te pones de ese lado es complicado, era como defender lo indefendible, y hoy en día la batalla cultural, lo que usted ha escrito desde el lado del Cabildo y desde esos distintos sectores, intentó también demostrar que hay otra parte, otra historia, que hay una verdad que fue ocultada y que hoy en día, claro, ahora es más fácil intentar defender a esos sectores, porque claro, hoy en día hasta hay pruebas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no te entendí bien cuál sería la pregunta. Te entendí el planteo que comparto, pero no sé cuál sería la pregunta, perdón.
que ahora, la pregunta sería, ¿le fue tan complicado por defender esa verdad? Le fue, porque obviamente, por ejemplo, Cecilia Pando recibió increíbles, por ejemplo, y hasta hay videos y demás, persecuciones, para defender, digamos, lo que es los héroes militares que lucharon contra la subversión. Y usted, por ejemplo, a través de la revista Cabildo, por ejemplo, hizo una ferviente defensa de los derechos de los militares y, digamos, bueno, hoy en día, digamos, es más fácil igual defender a los militares porque literalmente hay pruebas y hay una verdad por la cual personas como usted lucharon por encontrar esa verdad. Y la pregunta sería, ¿cómo fue ese recorrido? ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? ¿Usted siempre estuvo convencido? O también hubo un momento en el que dijo, ya está, la verdad es soltar la toalla, lo pensó, digamos, en algún momento soltar la toalla ante semejante presión de lo que era, digamos, en aquella época, porque ahora es fácil, en aquel momento no, defender el derecho de los militares? Yo la verdad, Ulises, que te diría dos cosas. La primera, que nunca dudé, gracias a Ujú, Dios, nunca dudé acerca de lo que debía defender y de lo que era y sigue siendo indefendible. ujú, En tal sentido, le debo esto no a mis méritos, sino a mis maestros. ujú, Tuve la gracia de tener buenos maestros, dos de ellos mártires abatidos por la guerrilla marxista, y a ellos les debo esta gracia particular de haber tenido la visión clara. En ese sentido, a mí siempre me resultó rectilíneo el camino, y aunque difícil, o árido, o escarpado, o desventajoso, nunca dudé de que ese era el camino, por un lado. Ahora, por otro lado, querido amigo, lo que yo no termino de entender es por qué vos decís que en este momento resulta más fácil, porque la verdad es que la maraña de la propaganda antimilitarista ujú. sigue creciendo y es tan abarcadora, tan potente, tan totalitaria, que cualquier voz que se quiera alzar hoy en defensa de la justicia, de la causa de las Fuerzas Armadas en contra de la guerrilla, esa voz es absolutamente acallada, ridiculizada, befada, escarnecida o marginada. Lo que sí creo, y en eso sí te doy plenamente la razón y te agradezco mucho que lo digas, lo que sí creo es que en el transcurso de estos últimos 25 o 30 años han aparecido una cantidad de personajes, sean historiadores, pensadores, escritores, que se han ido abriendo camino con sus investigaciones, con sus testimonios. Entonces, claro, la verdad se ha ido abriendo paso. En tal sentido, yo creo que ha existido y todavía existe en curso lo que se podría llamar un revisionismo histórico contemporáneo, es decir, una revisión de la historia de lo sucedido en el país a partir de los años 70, y ese revisionismo histórico, lo llamo así para entendernos, no sé si sería el nombre definitivo y exacto, ese revisionismo histórico ha tenido diferentes y tiene diferentes matices, porque son diferentes los expositores y diferentes los criterios. Exacto. Pero de cualquier manera, en su conjunto, y como sucedió con el primitivo revisionismo histórico, en su conjunto esa totalidad de escritores, de pensadores, de periodistas, han hecho un aporte que era necesario que se hiciera. Y en tal sentido yo lo reconozco y lo valoro. Ujú, Por última vez subrayo, más allá de los matices, más allá de los matices. ujú. Indudablemente no son los mismos los criterios, por ejemplo, que ha usado para hacer su revisión histórica de esos años el inolvidable Carlos Manuel Acuña que Ujú. Guillermo Rojas, por ejemplo. Es decir, desde perspectivas distintas, pero en un cierto punto convergentes y Sí. concurrentes, en un cierto punto, y con sus distintos matices, la verdad es que todos ellos son dignos de algún reconocimiento porque tienen ese mérito justamente. O sea, han ofrecido a la sociedad una revisión de aquellos años cuya mirada hasta ese momento era predominantemente unilateral. Ahora, quien quiera estudiar el tema, y en eso insisto, en darte la razón, ahora quien quiere estudiar el tema tiene fuentes de la cual estudiar el tema. Tiene fuentes, tiene bibliografía, o tiene aparato crítico, o tiene documentación.
Todo esto se lo había tragado a la tierra y gracias al trabajo arduo de muchas personas, esto ahora está a disposición. En ese sentido, sí, creo que tenés razón. En donde no termino de ver yo, pero bueno, es algo que tal vez podríamos conversar, no termino de ver yo en este momento que la defensa, digamos, de la guerra justa de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo marxista sea hoy una empresa que se pueda llevar a cabo sin sobresalto. Lamentablemente siguen existiendo los sobresaltos y diría que hasta cierto punto también se han potenciado, porque los que gobiernan son los asesinos que hasta ayer mataban a Mansalva desde la guerrilla. Este último caso escandaloso del personajillo que fue a Formosa a demostrar que no se violan los derechos humanos, y después salió Victoria Villarruel con gran probidad y con gran solvencia a demostrar qué clase de persona es este que ocupa un cargo importante en el gobierno nacional. Bueno, no es el único caso, por supuesto. Obviamente, obviamente. No, yo digo en el sentido de que obvio que hay sobresaltos, pero digamos, lo veo como que antes, cuando se defendía a la milicia, primero que eran muy pocos los que la defendían, eran muy pocos los que estaban ahí con el cuchillo entre los dientes, defendiendo, sin poder de multimedios, sin, digamos, mucho, obviamente, como el día de hoy, que por ahí no hay un poder, digamos, que algo sobre espalda, como decir, antes no había una espalda que cubriera, digamos, a la gente como usted y como otros intelectuales que defendían el proceso y que defendían obviamente la guerra justa contra el marxismo. Y hoy... Creo entenderte ahora lo que decís. Creo entenderte mejor lo que decís y te doy la razón. Yo lo único que te quisiera aclarar, porque nobleza obliga, yo en rigor no soy un defensor del proceso. He sido crítico del proceso y está documentado justamente desde las páginas de Cabildo. Lo que sí soy es un defensor ardiente de la guerra justa que libraron nuestras Fuerzas Armadas Nacionales contra un terrorismo internacional. En tal sentido, no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que esto fue una guerra civil. No, esto fue una guerra del Estado argentino y de la nación argentina en contra de un genuino y verdadero terrorismo de Estado, que era el terrorismo de Estado que venía de Cuba, que venía de la Unión Soviética y que venía de otros centros estatales del poder mundial. Esos terrorismos de Estado, en plural, nadie los quiere recordar y nadie se quiere dar por enterado que existieron. Pero, digamos, te hice esa pequeña rectificación porque la verdad que yo no me siento identificado con el proceso, ni ideológicamente, ni moralmente, y nunca he sido defensor del proceso. Y esto no lo digo para atajarme de ninguna crítica o objeción, lo digo simplemente porque nobleza obliga y porque lo que yo defiendo es algo incluso mucho más terrible para el mundo que el proceso, porque Aristóteles enseña que las cosas se especifican por su fin, y Videla no se cansaba de decir que el fin del proceso era una democracia estable, permanente y moderna. Bueno, ahí la tiene la democracia moderna, eficiente y estable, la quintesencia de la perversión. En tal sentido, yo jamás estuve con el proceso, porque no soy democrático, porque no creo que el fin de la política sea hacer la democracia, y porque estoy a favor de una guerra justa y no simplemente de una escaramuza. De una guerra total. ¿Qué críticas le hace a lo que es la democracia? Igual yo, la verdad, ni lo llamaría democracia esto, la verdad, que obviamente hoy en día se pone muy en debate, pero poco, el tema de que la democracia no sirve, por ejemplo, en Argentina está más que claro que la democracia es bastante, digamos, tiene bastantes fallas, digamos, pero me gustaría escucharlo de usted, Bueno, cuáles serían las... Ulises, yo le he dedicado varios trabajos a este tema, escribí 4 tomos sobre esta cuestión, me resulta un poco difícil sintetizar ahora este mensaje, pero la democracia es un sistema intrínsecamente impuro, inherentemente perverso. Es precisamente, como decía Aristóteles, la perversión de la república. Es una forma impura de gobierno. Hay formas puras de gobierno, como por ejemplo la monarquía o la aristocracia o la república, y formas impuras de gobierno. La democracia es una forma impura de gobierno. Y las bases para
formular esas acusaciones que son, y deben ser así, duras y severas, pero implacables, no son bases solamente empíricas, cuando uno ve el mal funcionamiento de la democracia, son bases teóricas. La principal base teórica que vuelve a la democracia perversa es la creencia en la soberanía del pueblo, es la creencia en la mitad más uno, es la creencia en las estadísticas, en la prepotencia del número, en la numerolatría o en la preponderancia de las mayorías accidentales. Entonces, mientras sigamos creyendo que un sistema puede funcionar sobre la base de lo que llama Sorokin la cuantofrenia o la numerolatría, ese sistema nunca puede ser sano, es un sistema impuro. Entonces, lo que lo vuelve impuro al sistema es el conjunto de principios en los cuales se basa. La soberanía del pueblo, el sufragio universal, la representación partidocrática, el constitucionalismo moderno, el liberalismo ideológico, todos aquellos elementos constitutivos de la democracia son los que vuelven a la democracia un sistema impuro, perfecto e inherentemente perverso. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, un sistema que sería de gobierno, digamos, más práctico, por ejemplo? Hay algunos que yo he hablado, algunos que he entrevistado, que decían, por ejemplo, Franco no fue una democracia en sí y fue un gobierno totalmente eficiente. Y más en la última época de su gobierno, por ejemplo, muchos destacan. Lo que pasa, Ulises, es que hay que hacer algunas distinciones para llegar a una respuesta adecuada. Por ejemplo, Santo Tomás habla de un régimen mixto. El régimen mixto, dice Santo Tomás, es aquel que tiene un constitutivo monárquico que asegura la unidad, un constitutivo aristocrático que es el que asegura o garantiza la representatividad, y un principio republicano que es el que asegura o garantiza la participación. A ese régimen que aúna estos tres atributos o condiciones, Santo Tomás lo llama el mejor régimen político posible y le da ese nombre de régimen mixto. Ahora bien, en el caso que vos me pones, en el caso de Franco, lo de Franco fue una dictadura, pero también aquí hay que hacer una aclaración. La dictadura no es una mala palabra. Claro. Que la dictadura sea una mala palabra es parte de la guerra semántica en la que estamos inmersos y de la cual tenemos que despojarnos. Porque la dictadura fue definida por los romanos como un gobierno de emergencia. Tito Livio, en las décadas, dice que la dictadura es un gobierno de emergencia y que puede ser bueno o malo, según cuál sea la finalidad. Si una dictadura cumple con asegurar el bien común completo de una polis, de una sociedad, de una ciudad, entonces bienvenida sea esa dictadura como gobierno de emergencia. Y de allí que Donoso Cortés, el gran pensador español, también hace una distinción complementaria. Una cosa, dice Donoso Cortés, es la dictadura del puñal, sangrienta, cruel, y otra cosa es la dictadura de la espada victoriosa, invicta, que hace justicia. Esa espada del espíritu, que es la palabra de Dios, dirá San Pablo. Entonces no hay que rechazar la palabra dictadura per se. Insisto, esto es parte de la guerra semántica. Puede haber una dictadura buena y puede haber una dictadura mala. Lo que siempre es malo es la tiranía, porque la tiranía va en contra del bien común, que es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo una tiranía porque este sistema, y específicamente este gobierno, conspira contra el bien común completo. El bien común completo es la suma del bienestar ordenado a la virtud y del bienestar y la virtud ordenado a la salvación. Y en este momento no tenemos ninguno de los tres factores, sino al contrario, se impugnan en teoría y en la práctica esos tres factores. Por eso que es una tiranía. Porque un gobierno tiene que tener legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. De lo contrario, si no tiene ni legitimidad de origen ni de ejercicio, es tiránico. Y este gobierno no tiene legitimidad de origen, porque es un gobierno de origen democrático, es decir, elegido por las mayorías. Y no son las mayorías las que le dan legitimidad a un gobierno. No es en las mayorías donde está la licitud del origen de un gobierno. Esto habrá que ir gritándolo por las calles, por los parques, por las plazas, por las aldeas, por las comarcas y las ciudades. La democracia es un sistema perverso precisamente porque se funda en la prepotencia y en la mayoría prepotente y tiránica y despótica, en la numerolatría y en la cuantofrenia. Esto es lo que vuelve a inicio a la democracia un sistema inherente, intrínseca, irremediablemente perverso. Entonces este gobierno no tiene ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio.
porque no cuida ni del bienestar de los argentinos, ni de la virtud de los argentinos. Estamos en manos de verdaderos mafiosos, de personajes viciosos y siniestros, de personajes contra natura, y mucho menos se ocupa de la salvación de las almas. Entonces, esto es una tiranía, esto es una tiranía. Ahora, ¿a usted ejerce el derecho al voto o digamos que, porque yo conozco por ejemplo muchos que dicen yo detesto la democracia y no voto, dicen. No, querido amigo, no, yo no, no voto, no, claro que no. Es, o sea, es una ridiculez, ¿no? Es un engaño, es sumarse a la mentira universal. El Papa Pío IX es el que decía, el sufragio universal es la mentira universal. Por lo tanto, no quiero sumarme a la mentira universal, ni quiero pecar de mentiroso, ni directa ni directamente. No, por favor. Ahora, dentro del nacionalismo existe, porque como toda vertiente, uno tiene el nacionalismo, está el liberalismo, está el conservadurismo, está el comunismo, el marxismo, y obviamente cada uno tiene sus vertientes. ¿El nacionalismo tiene también dentro vertientes distintas? Entiendo que sí, sí, más de una. Sí, 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 sí. Sí, es inevitable, es inevitable. Padre Castellani dice que todo nacionalista es divisible por sí mismo. Y que si somos tres hay cuatro grupos. Cada grupo tiene su jefe. Ahora, Su pero jefe nacional. el nacionalismo, digamos, puede, digamos, vertirse también en nacionalismos malos y nacionalismos buenos como en cada vertiente. Y por supuesto, sí, o sea, un nacionalismo que no sea católico, es decir, que no procure como meta, como fin, como objetivo, aquello que decía Papa San Pío X, omnia instaurar in Cristo, instaurar todo en Cristo, será un nacionalismo pagano, será un patrioterismo, un chauvinismo, o un nacionalismo con la captura o con el robo de los pseudo valores o contravalores de la izquierda. Entonces también ahí estamos en un problema. Porque ahora se ve que salió el nacionalismo capitalista, dicen mucho. Yo me quedé como nacionalismo capitalista. Me quedé como, qué raro. Y bueno, esas paradojas que también, más que paradojas, son contradicciones, son las que abundan hoy en día. Imagínate que si Bergoglio puede decir que es papa y no cree ni siquiera en el pan que come. Qué buen ejemplo que dio, qué buen ejemplo. Triste ejemplo. Triste ejemplo, obviamente, pero no No queda me otra que puede. reírse porque si no hay que llorar, mire. Ay, Ulises, ánimo. Bueno, ¿qué decís? Ahora, digamos, ¿el nacionalismo y el patriotismo difieren? ¿O No, qué no, diferencia hay? no, el patriotismo es una virtud. El patriotismo es Mm. una virtud derivada del cuarto mandamiento. Eso está claro en todos los estudios clásicos. En tanto virtud, se supone que una manifestación política como la del nacionalismo tiene que procurar la vida virtuosa y por lo tanto entre las virtudes que tiene que tener el nacionalismo y los nacionalistas es la virtud del patriotismo. En ese punto, por supuesto, hay coincidencia. Donde no hay coincidencia es en lo que es el amor a la patria, en lo que es la patria que amamos y en lo que es lo que amamos cuando amamos a la patria. Allí es donde empiezan las diferencias. Yo tengo que preguntarme, ¿qué es el amor a la patria? ¿Es nada más que un sentimiento? ¿Es nada más que un afecto? ¿Es nada más que una sensiblería o es una virtud? Primera diferencia. ¿Qué es lo que amamos cuando amamos a la patria? ¿Amamos nada más que un territorio, un cuerpo, una superficie, una geografía, una extensión o amamos un alma? Y si amamos un alma, ¿cómo definimos a esa alma patria, a ese bendito ser nacional? Entonces, allí es donde continúan o se agudizan las diferencias. Y después si yo me pregunto, no solamente qué es la patria que amamos, sino qué es lo que amamos cuando amamos a la patria. Y si después me pregunto, ¿a imitación de quiénes tenemos que amar a la patria? Así también se separan las aguas. Porque no es lo mismo decir que tenemos que amar a la patria como la amaron sus santos, sus héroes, sus próceres, sus artistas, sus poetas, sus profetas, y decir que tenemos que amar a la patria como la amaron los guerrilleros o los revolucionarios o los agentes de la subversión y del caos o cualquiera de estos personajes grises y temibles.
O sea, hay diferencias, claro, hay diferencias de forma y de fondo, hay diferencias de estilo, diferencias de configuración y diferencias de ideas, diferencias sustanciales. Ujú. Ahora, cuando uno habla de poder, digamos, referirse, o por ejemplo, viene alguien, y más allá de que usted también hay que leerlo a usted para entender lo que es el nacionalismo, para entender las ideas, y también tiró también algunos autores que es importante tener en mente. Más allá de todo ese, digamos, grupo, ¿no? Ahora, si alguien viene y le dice, Antonio, ¿usted qué me puede decir qué autores leer, o qué libros leer, o qué leer, o a dónde referirme, a qué intelectuales y demás? ¿Usted qué autores le daría a esa persona si viene y le hace esa pregunta? Bueno, de hecho, es aquello a lo que he tratado de ocuparme toda la vida desde la docencia. O sea, yo he trabajado principalmente como docente y como investigador. Entonces, a mis alumnos siempre les voy a recomendar libros y en tal sentido he tratado de tener un criterio ordenado. Por un lado, que vayan a las fuentes y por otro lado, a los grandes manuales. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. Mm, Y yo digo, vayan a la fuente y estudien a los grandes pensadores helénicos. Estudien a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Estudien a los grandes filósofos griegos. Bueno, los mando a las fuentes. Es decir, los mando a los diálogos platónicos y los mando a las obras capitales de Aristóteles. Pero al mismo tiempo ha sido un criterio, no digo que sea el único, los ujú, mando a los grandes manuales, no a la manualística barata, escolar, pero sí a los grandes manuales que explican esa fuente, como por ejemplo la Paideia de Jäger, o las obras del padre Festuller, o las obras de Jordán Bruno Yenta, el filósofo y los sofistas, la idea y las ideologías. Es decir, hay grandes autores de buenos manuales que le permiten al alumno o al adulto ujú, iniciarse en esa recurrencia a las fuentes. A mí hasta el día de hoy este criterio me ha dado resultado. Entonces yo remito a las fuentes con un cierto orden cronológico, los griegos, los romanos, el mundo del Antiguo Testamento, el mundo del Nuevo Testamento, la patrística, la escolástica, la filosofía cristiana moderna. Apelo a esos autores en un sentido, como te digo, cronológico, ujú. insto a que vayan a las fuentes y paralelamente que recurran a buenos manuales. Insisto, hasta ahora este método me ha dado resultado, pero no es dogma de fe. Puede haber otro método mejor, qué sé yo. Ujú. Ahora, ¿qué próceres usted personalmente sigue en línea? Porque uno siempre pone, cuando uno le hago esta pregunta, te dicen tres próceres, te dice la línea está tal, 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 y siempre se difiere. Por ahí me dicen Belgrano San Martín, y por ahí el tercero siempre difiere demasiado. Usted, que digamos es un intelectual muy referente y que uno toma siempre como línea para seguir dentro de lo que es el nacionalismo, por todo lo que usted representa. Usted mismo, si usted tiene que poner a tres, cuando uno sigue las líneas de próceres, digamos, ¿usted a quiénes pondría ahí arriba? Bueno, indudablemente el nacionalismo al que yo adhiero y ascribo Ujú, siempre ha hecho una defensa encendida y vigorosa de Juan Manuel de Rosas. ujú, Pero aquí también hay que hacer algunas aclaraciones porque el Rosas que admiran los rosistas no siempre es el Rosas genuino y verdadero. O sea, han fabricado un Rosas que no existe y el Rosas que realmente existió, si viviera, los pasaría de huello a todos. Entonces, yo te podría decir que en la cumbre del Procerato aparece la figura de Rosas. Pero aclarando previamente quién es ese Rosas al que nosotros tenemos como una especie de culmen del Procerato hispano-católico americano. Ahora, indudablemente acá en la Argentina, Rosas, digamos, es un personaje impar, ¿no? Pero hay antecedentes importantes de proceratos rescatables, entre los cuales a mí, y habiéndolo estudiado, me entusiasma mucho, por ejemplo, la figura de Hernandarias. Es una figura que me llama poderosamente la atención. Y que creo que bien estudiado es un hombre que podría marcarnos un rumbo a nosotros como hispanoamericanos. Y también pienso en la gran figura de Iturbide en México, pienso en la gran figura ecuatoriana de García Moreno, en la gran figura uruguaya de
y de arte borda. Es decir, son personajes que van trazando un camino, que van abriendo un sendero y que resultan arquetipos, es decir, figuras paradigmáticas, figuras paradigmáticas. Pero, insisto, no son las únicas. Gracias a Dios no nos faltan paradigmas. Arquetipos no nos faltan. Nos faltan emuladores o seguidores de los arquetipos. Excelente, la verdad, dio nombres hasta que, bueno, uno lo sabe, ¿no? Pero digamos que cuando uno habla con un nacionalista, por ahí siempre va aglomerado en los mismos nombres y la verdad que está bueno cómo ha abierto el paraguas a que la gente también conozca e investigue otros próceres, digamos, también, y otras también personalidades dentro de lo que es el nacionalismo, de la rama que usted adhiere. Ahora, para hacer ya la última pregunta y no quitarle más tiempo, pero que sería muy importante, entiendo que obviamente esto enmarca también, engloba también lo que es la democracia y etcétera, y hacerle el caldo gordo, pero no puedo no dejar de preguntarle, hoy en la actual política, los espacios políticos y los diferentes referentes políticos que hay, ¿cuál es, digamos, para los nacionalistas la figura que más se acerca a las ideas de lo que es el nacionalismo en síntesis, ¿no? Como aglomerando todas las diferentes variables, o también en todo caso lo que usted ve personalmente diciendo, bueno, yo no voto, pero digamos, esta persona hoy sí representa lo que son los ideales nacionalistas o se acerca un poco dentro de lo que es esos distintos aspectos políticos y espacios. Para los nacionalistas no sé quién es ese hombre, pero para mí ninguno. De eso no tengo ninguna duda. Porque voy a creer en un hombre cuando sea capaz de hablar sí, sí, no, no. Cuando sea capaz de llamar al pan, pan y al vino, vino. Cuando empiece, en primer lugar, por denunciar lo que nadie quiere denunciar. Porque tiemblan ante la sola posibilidad de denunciar lo que es el poder judeo-masónico. Nadie se atreve a llamar al poder judeo-masónico por su nombre porque tiemblan ante el poder judeo-masónico. Voy a creer en un hombre que empiece diciendo eso y que termine proclamando públicamente la realeza social de Jesucristo. Y que termine todas sus proclamas diciendo precisamente esto. Cristo reina, Cristo vence, Cristo impera, viva Cristo Rey. En ese hombre voy a creer. Y no en todos los demás sucedáneos o sustitutos que son incapaces de empezar denunciando y desenmascarando a los verdaderos artífices de la tragedia, no solamente argentina, sino hispano-católica, americana y mundial, y son incapaces de proclamar la realeza de nuestro Señor Jesucristo, la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, que es una doctrina que está instituida por el Papa Pío XI en las Cuas Primas, y que nos pidió el Papa San Pío X como lema, omnia instaurar in Cristo. Son incapaces de hacer esto porque tienen temor. Son estos personajillos supuestamente nacionalistas, son la disidencia controlada, son políticamente correctos disfrazados de supuestos o de sedicentes contradictores del sistema, son más de lo mismo, si no, no estarían donde están. Cómo me gusta escucharlo, Antonio, cómo me gusta escucharlo, la verdad que... Gracias, Ulises, gracias a vos por llamarme, gracias. Muchas No, gracias. la verdad que le tengo que agradecer infinitamente que me haya dado la nota porque sé que anduvo complicadísimo y Pero que... no, querido, sí, tuve un problema esta mañana, te pido disculpas, sí, sí. En fin. No, nada que disculpar, la verdad que es un Bueno, honor y haberlo escuchado, la verdad que le agradezco un montón, bueno, Antonio, estoy a tus órdenes, te agradezco mucho. le mando un Quedamos al saludo habla. gigante y que viva la patria, Viva la patria y viva Cristo Rey. Hasta pronto. obviamente. Adiós. Adiós. Adiós, hasta luego.